sesión pública. Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros de Corporación Municipal. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del Pleno del mes de abril. Comenzamos con la parte resolutiva, la aprobación de actas de sesiones anteriores, en la que se pide que se quede sobre la mesa el acta de la sesión correspondiente al Pleno del mes anterior, de marzo. Por parte de los grupos, no sé si hay alguna apreciación o matización a la acta, se pueden dar por aprobado. Pues sí, 28 de marzo. Sí. Bien. Pues si se entienden entonces por parte de los grupos que no hay ninguna apreciación, las entendemos aprobadas, las de 1 de abril. Y pasamos al punto número 2, expediente 6.962/2019, propuesta del presidente del área de urbanismo para una modificación de crédito del sobrante de la contratación de la obra para un nuevo módulo de 40 nichos. Le cedo la palabra al presidente del área de urbanismo para que pueda informar a los grupos. Buenas tardes. Como los grupos políticos habéis podido comprobar, la propuesta que se ha hecho en función de la partida presupuestaria que en el mes de noviembre creo que fue que hubo una modificación de crédito en referente para la construcción de 264 nichos en el cementerio municipal de Priego. Estuvimos analizando la posibilidad de la situación que había en otros cementerios porque, como todos conocemos, no solo tenemos el cementerio de la localidad, también tenemos el de Lagunilla y el de Cañuelo. Viendo la situación del cementerio del Cañuelo, en la que realmente las previsiones que había en cuanto a la disponibilidad de unidades funerarias, podíamos estar de alguna forma con una situación de precaria, de que teníamos no teníamos posibilidades de poder dar respuesta a las necesidades del cementerio. Decidimos de los 264 nichos que se iban a hacer en el cementerio de Priego, pues sacar parte de la partida y construir 20 nichos en las Lagunillas, con lo cual va a dar un respiro de unos 10-12 años para que se pueda tener la tranquilidad suficiente que tiene que tener un cementerio. De las intervenciones que se han hecho en el cementerio, pues del resto que quedó, pues se quedaban para unos 244 nichos exactamente. Después de las licitaciones que hemos hecho, tenemos un ahorro de 37.000 euros aproximadamente, que en función de tal y como hemos visto y cómo se planteó lo que es el tema de la construcción, que ya se dejó todo preparado para en un futuro seguir construyendo módulos, hemos pensado que sería conveniente que se termine las actuaciones en el cementerio del Santo Cristo con la construcción de 40 unidades más. También tengo que decir que la situación que hay en cuanto a la zona, la parte que hay de oficinas, pues está en una situación bastante precaria en cuanto a humedades, filtraciones y sobre todo el tema de la cubierta. Por lo tanto, con el ahorro que hemos tenido, pues hay dos intervenciones. Una, lo que sería finalización en cuanto a la parte de la urbanización que se ha hecho. Por lo tanto, estaríamos en torno a los 280 nichos, y la construcción de lo que sería, o la reparación de lo que sería la cubierta. También en la propuesta va la intervención y la conexión que hay en la calle, o sea, en la avenida de Niceto Alcalá Zamora con avenida de la Infancia. Esto está del ahorro que hemos tenido en cuanto al tema del cementerio. Faltaba una parte que, en función de lo que la delegada de Hacienda nos hemos estado ahí ajustando, pues se podía coger una parte de la partida que había en cuanto a la intervención en la parte de la que sería la rotonda de la salida de allí de los Almendros con la A339. Posiblemente se pueda entender que no tiene sentido el intervenir
no dejar intervenir en esa zona, supuesto que es una zona que realmente lo necesita, porque la verdad que ahí se producen atascos, pero también es cierto que este equipo de gobierno hace tiempo que empezamos a trabajar con la delegación de carreteras, con la delegación de la Junta, en el sentido de la necesidad de poder dar respuesta y solución a las conexiones que tenemos, tanto de ahí, en esa zona, como también la parte de la Milana, como también lo que es la zona que tenemos de Fuente Alhama. Y Carretera, en primer lugar, nos ofertó varias opciones. Una de ellas era esa. Ese es un proyecto que está bastante avanzado, que ya se han hecho mediciones, cálculos y también algunos sondeos en cuanto a la zona que se va a proyectar en la conexión que hay. En realidad, el intervenir en esa zona ahora mismo pues sería posiblemente a lo mejor no producente, porque no sabemos exactamente en la finalización del proyecto cuál sería. Por lo tanto, a lo mejor tenemos que hacer una intervención que dentro de unos años, creo que el compromiso que había por parte de la delegación era de intervenir lo más rápido posible, porque además es muy necesario, pues a lo mejor no tendría ningún sentido. Por lo tanto, detraemos parte de esa intervención y damos solución a lo que sería la conexión con la Avenida de España, o sea, con el Instituto Alcalá Zamora, con Avenida de la Infancia. Tenemos un problema de tráfico allí, perdón. Tenemos... Llevamos un día hoy de agua que no veas. Tenemos un problema de conexión, de atasco allí en aquella zona, y entendemos que es necesario intervenir. Por lo tanto, las propuestas creemos que son necesarias para el desarrollo y para poder dar soluciones, sobre todo al cementerio de Priego, porque es una de las cosas que realmente nos preocupa, ¿no? El cementerio de Priego, cuando este equipo de gobierno se hizo cargo de él, estaba en una situación crítica. Hoy está en una situación también compleja, pero sí es verdad que con las 280 unidades que se van a construir, más todo el trabajo que se ha hecho por parte de un técnico que se ha contratado, donde tenemos una realidad clara de lo que hay en el cementerio, tenemos un margen de maniobra, y lo digo para los futuros equipos de gobierno, que hay que tomárselo en serio el tema del cementerio. Nosotros podemos hacer más fiestas, menos fiestas, podemos hacer más cuestiones de tipo lúdico, pero el cementerio es un servicio básico. Nosotros no podemos tener un cementerio que no tenemos posibilidades de dar una respuesta. Una ciudad como la de Priego no puede tener unidades funerarias disponibles. Eso sería impensable. Sería impensable. Hoy en día, con el trabajo que se ha hecho por parte de este técnico, tenemos una realidad clara de lo que hay en el cementerio, de las necesidades que hay y de cuál va a ser la trayectoria y las determinaciones que hay que hacer. Por lo tanto, yo creo que las propuestas son buenas, son necesarias, y le pido a todos los grupos políticos que la apoyen. Gracias, José. Por parte de Participa. Grupo Andalucista. Buenas tardes, a favor. Grupo Socialista. A favor también. Grupo Popular. Bien, muy buenas tardes. Nosotros, la verdad es que todo lo que ha dicho el presidente del área de urbanismo, firmaríamos prácticamente todas las palabras que él ha dicho, pero creo que en este asunto nos falta un plano. Es decir, nosotros aquí estamos hablando de una modificación de crédito, es un asunto económico, pero es verdad que lo que estamos hablando es de una solución para un cruce que creo que es uno de los cruces quizás más conflictivos que hay en Priego, además en una zona en la que Priego está creciendo, que es la zona de la avenida Instituto Alcalá Zamora. Además, tenemos, como hemos dicho en algunas ocasiones, dudas sobre la titularidad, porque está claro que la avenida Instituto Alcalá Zamora es travesía, pertenece a la Junta de Andalucía, y queremos saber pues si se ha pedido autorización, si existe plano, porque sé que el presidente, según me ha parecido oír, existen planos sobre este tipo de intervención, y la verdad es que nosotros vamos a votar a favor de esa modificación, de esta utilización de créditos, porque nos parece que es una utilización inteligente, pero nos gustaría, aunque sea fuera del pleno, aunque sea mañana a través de email, que esos planos que ha citado el presidente del área de urbanismo se nos remita para tener conocimiento de cuál es la intervención. Cuando nosotros éramos equipo de gobierno, se estuvo viendo la posibilidad de hacer una isleta central para que sirva como descanso a los coches, y para ello había que comer un poco de acera, sobre todo por una zona, y queremos saber si el plano sigue siendo el mismo o es otra idea completamente diferente. Así que, como digo, como estamos votando un expediente económico, a favor, y esperando que el presidente nos mande esos planos. Perfecto, se entiende aprobada por unanimidad esta propuesta.
Y pasamos al punto tercero del orden del día, expediente 2878/2019, ordenanza de camino. Y le cedo la palabra a Alba, la presidenta del área de Hacienda y Agricultura, para que pueda exponerla. Bueno, buenas tardes. En este caso, esta propuesta la traigo como concejal de Agricultura. La ordenanza de caminos, el nombre más concreto que se le ha dado, ordenanza reguladora de las actuaciones en caminos, vías rurales y otros bienes de uso público rural, así como en sus inmediaciones. Es una ordenanza en la que ha participado a nivel técnico no solo la técnico de caminos de este ayuntamiento, también el Departamento de Sanciones y Secretaría. Todos los grupos municipales hemos aportado a esta ordenanza, se lleva trabajando varios meses ya, y especialmente ha colaborado el concejal de Medio Ambiente, David. Se ha realizado también la correspondiente consulta pública, como requiere desde el año 2015 cada ordenanza o reglamento nuevo que el ayuntamiento o las entidades locales establecen. En este caso es una ordenanza nueva. En este ayuntamiento nunca antes había existido una ordenanza de este tipo, una ordenanza que regulase estas actuaciones en los caminos y los senderos. Y bueno, como todos sabemos, la red de caminos rurales de Priego es una red muy extensa, con muchos kilómetros y una parte muy importante de nuestro patrimonio local, constituyendo un elemento indispensable para la comunicación en el medio rural. Los caminos son fundamentales ya no solo para el acceso a las explotaciones agropecuarias, sino en nuestro caso para el acceso a las muchas viviendas de primera y de segunda residencia que tienen nuestros vecinos en las aldeas y en los diseminados. El principal objetivo de esta ordenanza es facilitar el ejercicio de las competencias municipales, las competencias que el ayuntamiento tiene en esta materia, y implícitamente en ello la finalidad es mantener en buen estado, preservar dicho patrimonio, dicha infraestructura y facilitar un uso armonioso y correcto por todo tipo de usuarios, residentes, visitantes, agricultores, turistas, etcétera. Igualmente también con esta ordenanza se pretende o es interés contribuir a la concienciación de algún modo, a la concienciación ciudadana de respeto y preservación de la naturaleza y de su entorno, incluyendo también la flora y la fauna. Esta ordenanza está compuesta por 5 capítulos y 45 artículos. Los capítulos son el 1, disposiciones generales, el 2, potestades y obligaciones de la Administración, el 3, la utilización y aprovechamiento de los caminos rurales, el 4, el régimen de protección y prohibiciones y el 5, el régimen sancionador. Una de las cuestiones más importantes que recoge esta ordenanza. Bueno, y antes de pasar a ello, quería también resaltar que queda fuera de la protección de esta ordenanza las servidumbres de paso privada, las vías que transcurran por suelo urbano y las vías que sean de titularidad privada, como es lógico. Y como decía, una de las principales cuestiones que regula esta ordenanza es la anchura de los caminos y de los senderos. Las características de esos caminos y de esos senderos en el municipio de Priego son las recogidas para cada uno de ellos en el inventario de bienes municipales. No obstante, esta ordenanza establece que se aspirará a que alcancen los caminos 5 metros y los senderos 2 metros, tal y como hemos acordado. Ellos sin contar cunetas, terraplenes u otros elementos y condicionados siempre a las circunstancias orográficas del terreno, así como a la existencia de construcciones, instalaciones o plantaciones consolidadas o protegidas. Después, a partir de esos 5 o esos 2 metros, en el caso de los senderos, habrá una zona de especial protección a cada lado del camino de 2 metros y en el caso de que sea un sendero o un camino de tránsito no rodado, 1 metro a cada lado. De este modo quedará definido una zona de dominio público y una zona de especial protección que empieza a medirse a partir de la finalización del dominio público. Esta ordenanza recoge una serie de obligaciones de la Administración, en este caso una autoimposición al Ayuntamiento, que por supuesto debe mantenerlo en adecuadas condiciones de uso y garantizar la seguridad de los usuarios. Como una de las peticiones a raíz de la consulta pública que se ha realizado,
se autoimpone la Administración realizar un especial seguimiento del estado de todos los caminos al inicio y al fin de la campaña olivarera, así como tras episodios de fuertes lluvias, realizando un control específico en zonas de pendiente con problemas de arrollada o desprendimiento. Todas las actuaciones de conservación o mejora realizadas en estos caminos o senderos de titularidad municipal serán registradas en el catálogo municipal de dichos bienes y con esto pues conseguimos un mayor control del estado de cada uno de ellos, así como una mayor facilidad en la toma de decisiones respecto a en qué caminos o qué posibles actuaciones hacer en cada uno de ellos y en cada momento. En cuanto a la utilización y aprovechamiento de los caminos rurales por los usuarios, por supuesto, todos los usuarios tienen derecho a transitar por ellos conforme a los criterios de buen uso. Entre ellos pues, destacan la obligatoriedad de no abandonar su trazado para invadir propiedades colindantes, respetar la fauna y la flora, evitar la contaminación acústica, no arrojar escombros o residuos, no encender fuego, ni arrojar colillas encendidas, así como evitar cualquier otra conducta contraria al ordenamiento jurídico vigente. Toda actuación que suponga transformación, alteración o modificación de cualquier clase, así como toda intervención con obra o instalación en el camino público o en la zona de especial protección, estará sometida a autorización del Ayuntamiento. Igualmente, toda ocupación, cualquiera que sea su plazo, de una parte o la totalidad de este dominio público o zona de protección. Y también estará sometido a licencia previa el vallado de las fincas colindantes, la construcción de edificaciones y las plantaciones de cualquier tipo de árbol, arbusto o plantación en esa zona de especial protección colindante a los caminos de dominio público municipal. Todo ello con la finalidad de verificar por parte del Ayuntamiento el respeto a esas características del camino, al final un camino público, camino de todos y de las distancias mínimas contempladas en la presente ordenanza. El cerramiento, los vallados deberán quedar retranqueados 1 metro respecto al borde exterior de un sendero, 2 metros respecto al borde exterior de los caminos, igualmente con las plantaciones, con las arquetas, excavaciones de zanjas, cualquier tipo de obra civil. Y por mencionar algunas otras restricciones ya no tan relacionadas con las distancias, no se pueden ejecutar obras que desvíen el curso normal de las aguas con el fin de dirigirlas al camino o abrir ramales privados desde caminos públicos sin la preceptiva licencia de obras, quemar cualquier tipo de residuo agrícola en la zona de dominio público, en la zona de protección, el cegado o relleno de cunetas con tierra, escombros y otro tipo de material. Y, excepcionalmente, con la correspondiente autorización municipal, sí que podrán ejecutarse salvacunetas y accesos a fincas, siempre con las condiciones que también esta ordenanza establece, las que tienen que ser, ¿no? Las condiciones de la obra y los materiales que se deben de emplear. Y, en definitiva, pues una serie de actuaciones que perjudican al medio ambiente, al entorno rural o al bien de uso de dominio público son las que castiga esta ordenanza. El incumplimiento de estas prohibiciones conllevará la paralización de la obra inmediata, la apertura de expedientes sancionados y la reposición de las cosas a su estado anterior, así como la indemnización por los daños o perjuicios de la obra o actuación que se haya podido ocasionar. Esta ordenanza también recoge otras disposiciones importantes, como es aspectos sobre el proceso de deslinde y amojonamiento, o lo recogido en su último artículo, el artículo 45, en cuanto al catálogo municipal de caminos rurales, lo cual va a suponer un instrumento auxiliar de apoyo a esta labor de aplicación de esta ordenanza. Ese catálogo municipal de caminos se va a componer de distintas fichas en las que deberán constar al menos los siguientes datos: el nombre del camino, la longitud total, los términos o poblaciones por los que discurre, la identificación catastral, la información de polígonos y parcelas, la afección a otros bienes de dominio público estatal, autonómico o local, la anchura de la calzada en los diferentes tramos, así como la descripción de obras complementarias, cunetas, taludes, pasos de agua, puentes, muros y otros análogas, el tipo de pavimento, los caminos públicos con los que intersecta, la descripción de otros elementos auxiliares como fuentes, pilares, abrevaderos, descansaderos u otros elementos, la información registral, si es que existiere, la servidumbre, ocupación a otros gravámenes,
actuaciones realizadas para la conservación y mantenimiento, en este caso la fecha, el tipo de actuación, los materiales empleados y la distancia, y así como cualquier otra información sobre el camino o vía rural que pueda considerarse relevante para su gestión. A esta ficha se acompañarán planos, ortofotos, fotos, cualquier otra documentación que se considere oportuno. Y ese catálogo deberá ampliarse y actualizarse cada vez que se produzca una actuación de conservación, un deslinde o cualquier otra actuación administrativa o una inscripción en el registro de la propiedad, de manera que será siempre un instrumento vivo. Esta ordenanza tiene una vacatio legis parcial de 1 año, es decir, no entra en vigor desde el momento de su publicación, sino que todos los grupos hemos decidido que por motivos de publicidad y mayor conocimiento de la presente regulación a todas las personas o a las entidades que les resulta de aplicación pueda pasar 1 año para que poco a poco pues, todo el mundo pueda conocer las distancias que hay que respetar y las actuaciones que no se pueden realizar. Esa distancia, esas dimensiones del camino serán de aplicación a partir de 1 año desde la aprobación de la misma, así como el régimen sancionador. Y por último quería hablar sobre 2 anexos que se incluyen a esta ordenanza, que es el anexo 1 son los modelos de las fichas para utilizar en el inventario o en el catálogo de caminos, y el anexo 2 son unas instrucciones para la determinación de la titularidad pública municipal de los caminos rurales del término municipal de Priego. Bueno, todos sabemos que son bastantes los casos en los que hay dudas acerca de la titularidad pública o privada de los caminos, hay conflictos o litigios en los que no es fácil determinar qué condición tiene un camino. Muchas veces en catastro aparece público y tiene su número de descuento y después no lo es, o viceversa. Muchas veces esa titularidad no es algo jurídico, sino que es algo que corresponde a una realidad geográfica o histórica o social, y bueno, las instrucciones estas vienen a ser un poco un instrumento para poder dar un poco de claridad a esos casos. Ya el Real Decreto de Caminos Vecinales de 1848 identificaba los caminos vecinales en función de la funcionalidad social y económica que en ese momento prestaban. Se fijaban en si conducían a algún mercado, alguna carretera o unía varios pueblos, o cuestiones de ese tipo. Puede haber ocasiones en las que sí existan documentos en los que conste la adquisición por el ayuntamiento de un camino, alguna cesión, una expropiación, una compra, pero lo más habitual es que el título que acredite la posesión del camino sea la posesión del mismo desde tiempos inmemoriales, ¿no? Es decir, la dedicación del camino al uso público desde tiempos inmemorial. Y esa es la idea principal que recogen estas instrucciones, que un camino será de propiedad pública siempre que se demuestre la posesión o dedicación al uso público y el carácter inmemorial de la posesión de dicho uso público. Por eso en este documento habla de identificar esas funciones sociales y económicas, en este caso caminos que satisfacen o ha satisfecho para la colectividad de Priego, para su aldea. Se hacen preguntas como cuál es la razón de ser de ese camino, qué uso se hace o se hacía del mismo y por parte de quién, cuál es o era la utilidad a los ojos de la colectividad. En definitiva, remontarse a la memoria histórica de los vecinos de más edad, a la memoria documental del mismo o a la cartografía histórica. Refiriéndonos a la memoria documental, existen diferentes fuentes a las que se pueden consultar, como el inventario municipal, los dictámenes periciales, las escrituras de las fincas, planos del mapa topográfico nacional, el catastro moderno, ortofotos, etc. Y además estas instrucciones recogen otras pruebas indiciarias no documentarias, como es el caso de que los caminos den acceso a un bien de dominio público, como puede ser una fuente, por poner un ejemplo, sea un camino que dé servicio a un núcleo elevado de predios o parcelas, o sea un camino que comunica a 2 núcleos de población. Y a mayor concurrencia de todas estas circunstancias, pues mayor certeza de la condición pública de un camino, en este caso de titularidad de este ayuntamiento, y a menor concurrencia de circunstancias, pues viceversa, menos certeza de la condición pública de ese camino. Por concluir ya, en definitiva, tanto ordenanzas como catálogos o instrucciones son los 3 instrumentos que
Considero que van a permitir una mayor protección de estos bienes públicos, van a permitir un mayor uso, un mejor uso de los mismos, y por ello pues pido el voto a favor de todos los grupos, además de que lo hemos realizado de forma consensuada por todos. Gracias, Alba, por la exposición de la ordenanza y reconocer también las aportaciones y el trabajo que se ha estado desarrollando por los representantes de los distintos grupos municipales para poder llevar a cabo un texto necesario en un término municipal en el que hay cientos de kilómetros de caminos. Por lo tanto, es importante esta ordenanza. Pasamos a portavoces. David, participa, prego. Buenas tardes. Me gustaría empezar reconociendo la labor de la concejal, en este caso de Agricultura, de Alba, también de las personas encargadas a nivel técnico en la elaboración también de esta ordenanza y, en definitiva, las propuestas de los grupos políticos, que además pues, han conseguido, como siempre, mejorar, en este caso, cuando se aceptan por unanimidad, mejorar lo que es la ordenanza inicial incluso. Una ordenanza que entendíamos necesaria precisamente para hacer valer la legislación que muchas veces a nivel competencial este ayuntamiento tenía problemas para hacer valer, precisamente porque no había un marco normativo, que ahora pues con esta ordenanza nos dotamos de este marco en el ámbito de los caminos, de los senderos. Es necesario que se tomasen medidas de protección en los mismos, y en la ordenanza se recogen diversas cuestiones, como por ejemplo los protocolos a la hora de actuar ante un posible daño a estas vías. Quiero recordar la ley de caminos públicos también de Andalucía, que en la legislatura anterior se aprobó pues, un proyecto inicial para desarrollar dicha ley, que al final pues parece que se quedó guardado en un cajón, y que esperemos que en esta legislatura se pueda retomar por parte de los grupos parlamentarios, ya que a los ayuntamientos les facilitaría mucho también el tener un marco normativo andaluz, disponer de un marco desarrollado andaluz, pues le facilitaría muchísimo esa labor de protección también del patrimonio que supone también este tipo de vías que regula esta ley. El patrimonio que tenemos que proteger y mantenerlo en buen estado, y es muy importante sobre todo también la cuestión precisamente de que se marquen unos criterios como se marcan en la ordenanza a la hora de determinar cuestiones tan importantes y tan conflictivas en muchas ocasiones como ha sido la titularidad de los mismos caminos en nuestro municipio. Así que, por lo tanto, el voto, como no puede ser de otra manera, felicitando de nuevo a Alba, que ha hecho la mayor parte del trabajo, y a los técnicos municipales, el voto es a favor. Por el grupo andalucista. Yo no me voy a extender, ya que Alba se ha dedicado, nos ha redactado prácticamente la ordenanza entera. En este caso, pues agradecer su tarea. Era un empeño personal esta ordenanza de caminos rurales, y sobre todo teniendo en cuenta, como bien ha dicho ella y ha insistido, en la comarca de Priego. Bien es cierto, y todos sabemos la existencia de esos cientos de caminos rurales o vías pecuarias, ¿no? que muchas veces es difícil distinguir la titularidad, si es de titularidad pública o privada, y los que nos dedicamos al ámbito del derecho nos encontramos más de un caso de este tipo. En este caso, como he dicho, agradecer su colaboración y el llevar a cabo esta ordenanza, que quedará para su desarrollo posterior y, como bien ha dicho ella, su entrada en vigor dentro de un año, para que pueda ser conocida por todo el mundo y se pueda poner en vigor esa anchura y esas sanciones del no respeto a determinadas cuestiones. A favor. Grupo Socialista, Tony. Buenas tardes. Primero, a felicitar a Alba por el trabajo desempeñado como delegada de Agricultura en este tema, también a los técnicos que han colaborado y, como no, al resto de participantes que hemos estado allí en las reuniones, que es un tema muy complejo, es un tema muy antiguo y que lleva mucho trabajo. Y de verdad que tanto los representantes que hemos estado en esas mesas hemos salido de allí bastante aturdidos. Por eso, después de todo este trabajo, no puede ser de otra manera que votar a favor de esta ordenanza. El Grupo Popular, Luis Miguel. Sí, pues como no puede ser de otra manera, lógicamente a favor. Y sí recalcar una cosa, esta ordenanza no es solo una ordenanza para el uso de los ciudadanos. Esta ordenanza lo que nos propone es un reto muy importante para el ayuntamiento de mantenimiento de los caminos, que tenemos que tomarnos en serio.
hay que ir aplicándolo. A favor. Bien, pues se entiende aprobada por unanimidad esta ordenanza municipal de camino. No sé si Alba quiere... Vale. Pues pasamos al punto número 4 del orden del día, expediente 14.794/2015, convenio colectivo del Ayuntamiento de Priego, uno de los retos de esta legislatura. Le cedo la palabra a Ana Rogel, teniente de alcalde y delegada de personal. En primer lugar, quiero empezar este punto dando las gracias. Primero a los compañeros de la corporación, al Partido Popular, a PSOE, a Participa Priego, que nos hemos sentado día tras día en las mesas generales de negociación, mañanas enteras para llevar a cabo lo que hoy vamos a aprobar aquí. En segundo lugar, a las diferentes secciones sindicales que se sientan en esa mesa general de negociación también. Al personal de secretaría por su apoyo, al personal de intervención también, así como permitirme al jefe del área de sanciones, puesto que hubo un periodo en el que el secretario de la mesa estuvo de baja por un problema médico y él hizo las veces de esa secretaría de esa mesa, así que permitirme también que le muestre ese agradecimiento para que conste en el acta de este expediente. En primer lugar, comenzaré por una fecha, el 21 de septiembre del año 2015. Por medio de un escrito presentado por las diferentes secciones sindicales que existen en el Ayuntamiento de Priego, se procede a denunciar el convenio colectivo y el acuerdo marco, correspondiente al periodo 2013-2015. En base a todo esto, al artículo 4 de ese convenio colectivo y acuerdo marco, ya que con una fecha de 3 meses de antelación al vencimiento de ambos textos, permite la denuncia del mismo, así como promover la negociación de un nuevo acuerdo marco o convenio colectivo en su integridad. El día 9 de octubre del año 2015 se celebra la primera reunión de la Mesa General de Negociación con el objetivo de empezar a negociar un nuevo convenio colectivo y acuerdo marco por el que se rigen las relaciones del personal laboral así como del personal funcionario que forman parte de este ayuntamiento. Desde esta fecha hasta hoy en día, permitirme, por favor, que os relate o de las fechas exactas de todas las mesas que se han ido celebrando y en las que hemos hablado de forma extensa de este texto. En primer lugar, cuando por el anterior equipo de gobierno se celebra una reunión, como ya he dicho, el 9 de octubre del año 2015, el 15 de abril del año 2016, el 12 de mayo del año 2016, el 29 de noviembre del año 2016, el 6 de febrero del año 2017. Con posterioridad, toma esta delegada posesión de la delegación de personal y la primera reunión se celebra el 26 de junio del año 2017, la siguiente el 17 de julio del año 2017, el 9 de agosto del año 2017, el 3 de octubre del año 2017, el 3 de noviembre del año 2017, el 23 de noviembre del año 2017, el 12 de diciembre del año 2017, el 10 de enero del 18, el 16 de febrero del 18, el 10 de abril del 2018. Esa es la fecha en la que se obtiene el primer borrador de este acuerdo marco, que en un primer momento era un texto único. A este primer borrador le suceden otros 2 borradores, uno de fecha posterior y el definitivo, que es de 28 de diciembre del año 2018. Este texto definitivo posteriormente se desdobla en 2 textos, bien como añade el informe de Secretaría, sobre todo teniendo en cuenta la distinción entre los funcionarios y el personal laboral, no en tanto a las funciones que realizan uno y otro, sino en cuanto a la distinción en el régimen jurídico, así con una legislación propia con alcance y contenido en materias negociables distintas que rigen las relaciones de empleo entre un personal y otro. Es por lo cual se lleva a cabo y se desdobla ese texto único. Es la primera vez que este ayuntamiento tiene un acuerdo marco y un convenio colectivo que está adaptado a un lenguaje inclusivo,
a lo cual tengo que darle las gracias a la Delegación de Igualdad, al personal técnico de esa delegación, que es la que se ha ocupado de llevar a cabo esa adaptación de ese texto, de ese lenguaje inclusivo. Se recuperan en este convenio y acuerdo marco una serie de derechos que aparecían limitados como consecuencia de las directrices que en materia económica marcó el Gobierno central en el año 2012 y como consecuencia también del plan de empleo que este ayuntamiento aprueba también en esta fecha, en el año 2012, y que limitó una serie de derechos en materia social y económica por parte de los trabajadores, funcionarios y personal laboral de este ayuntamiento. Orgullosa del trabajo metódico y riguroso que se ha hecho a lo largo de todos estos meses por parte de todo el mundo. El periodo de vigencia de estos textos, tengo que decir que entra en vigor el 1 de enero del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2021, lo que le da un poco de tregua a la Mesa General de Negociación para que se dedique a otras cuestiones importantes, como por ejemplo la elaboración de un nuevo organigrama o la redacción de la descripción de los puestos, funciones, la descripción de los puestos de trabajo y la tan ansiada valoración, ya que la última es del año 2010. En la Mesa General de Negociación que se celebró en la mañana de ayer se le dieron los últimos retoques a los textos, adaptándolos tanto al informe de secretaría como al informe de intervención, y se introduce, creo que algo muy importante, se introduce una disposición adicional nueva, la disposición adicional 10ª, en cuanto a las recomendaciones que hace intervención en materia económica, sobre todo de todos aquellos derechos que tengan un contenido económico, y se matiza añadiendo que independientemente de los límites e importes reconocidos en los diferentes artículos, se cree del todo necesario establecer un límite global para este tipo de reconocimiento que no exceda de los créditos que están fijados en el presupuesto, así como del incremento que se establezca en los límites para cada ejercicio por las oportunas leyes de los presupuestos generales del Estado. Con lo cual se establece una limitación económica, la cual podemos controlar el contenido económico de este convenio. No voy a entrar en el detalle, ya que son dos textos bastante amplios y muy extensos y bastante farragosos su contenido, por lo cual yo al resto de grupos políticos os pido vuestro apoyo. En el momento en el que se proceda a su aprobación por parte de este Pleno, la semana que viene se quedará con todos los integrantes de la Mesa General de Negociación para la firma del mismo y proceder también a publicarlo en la intranet de este ayuntamiento. Muchas gracias. Gracias, Ana. Participa Priego. David. Que también hay que resaltar el trabajo que se ha venido haciendo, sobre todo por parte de la actual concejala de personal, que se ha empeñado en sacar adelante el convenio en esta legislatura a lo largo de, iba a decir incontables, pero no son incontables, mesas, porque la ha enumerado ella ya, que llevamos desde 2016. Se empezó efectivamente con esa denuncia del convenio y yo creo que, bueno, desde que entramos se le ha pegado un auténtico acelerón. Y la verdad es que hay que resaltar pues ese empeño personal. Ha sido muy complicado. Yo creo que hay que decir que las mesas son una entidad que estaría bien que algunas veces las vecinas y vecinos de nuestro municipio pudieran tener acceso a lo que aquí se habla precisamente en estas mesas. Sería interesante que lo vieran. Y en definitiva, un convenio que yo creo que va a suponer una mejora de muchos derechos también para las trabajadoras del ayuntamiento, que la verdad es que lo han peleado, y en definitiva, pues como he dicho, era importante superar este reto para ahora, como bien ha dicho Ana, pues iniciar también la próxima corporación otro reto importantísimo que tenemos encima de la mesa, como esa muy necesaria descripción de los puestos de trabajo que nos establezca marcos necesarios. Y tampoco quiero terminar sin destacar también, como bien ha dicho también la concejala, pues esta cuestión de que se haya incluido ese lenguaje inclusivo, que yo creo que tenemos que ir adoptando en la Administración, sobre todo en diversos documentos, y además yo creo que la técnico de igualdad da un ejemplo de la riqueza que tenemos en nuestro idioma y que no tiene ni mucho menos que por qué llamar la atención de nadie. Es algo que cada vez va a ser más natural y, en definitiva, algo positivo porque, en definitiva, pues contribuye también en los propios documentos oficiales a generar más igualdad. Son, en algunas ocasiones, posiblemente cuestiones que parezcan muy simbólicas, pero también son importantísimas destacarlas. Así que, por mi parte, bueno, como
como voté en la mesa, pues lo mismo aquí, a favor del convenio, del acuerdo marco que se ha presentado hoy aquí. Grupo Socialista, Toni. Sí, hablábamos antes de que la ordenanza de caminos era farragosa, el convenio colectivo y el acuerdo marco es peor. Porque al final, en poco tiempo, gracias a la colaboración de ALBA, se ha sacado la ordenanza de camino en poco tiempo, pero el convenio colectivo llevaba ya a edad de afeitarse. Yo creo que agradecer a Ana, como jefa de personal, que ha sido durante este tiempo el esfuerzo que ha hecho. Yo, por motivos circunstanciales, he tenido que adoptar su sitio en alguna ocasión y sé lo que se sufre. No es lo mismo estar apoyando que ser apoyado. Por lo tanto, agradecer a todos los grupos políticos, evidentemente, a los sindicatos, por supuesto. Esto es una tarea que no ha terminado. Seguimos con la valoración, seguimos con muchos más temas que quedan pendientes y tenemos 2 años por delante, los que estén, a los que estemos, para poder seguir avanzando en ese tema. Por supuesto, como no podía ser de otra manera, a favor. Bueno, disculpa, me he pasado al grupo andalucista, pero da por hecho que va a favor. Grupo Popular, interviene Juan Ramón. Bueno, pues yo, aprovechando el mismo tono, yo no cambiaría ni una sola palabra de la que ha dicho la portavoz del Partido Andalucista y la delegada de personal, pero yo creo que en ese agradecimiento, y además creo que al hablar del grupo del PP, creo que también incluía a mi compañero Miguel Ángel Valdivia, que ya no es concejal en esta corporación, pero fue quien empezó todo este trabajo, y creo que se ha dicho muy bien aquí. Creo que hay asuntos que muchas veces cuando estamos aquí delante de las cámaras damos a lo mejor una imagen equivocada de que cuando discutimos sobre un expediente la gente no acaba viendo la cantidad de expedientes que hay detrás en el día a día de la vida política, en los que se hablan con una cordialidad y que se habla incluso por unanimidad. Y creo que uno de estos asuntos ha sido el convenio laboral. Yo no voy a sacar, porque creo que no pega, el cambio en cuanto a la actitud de los concejales de la oposición, es decir, nosotros cuando hemos sido oposición nunca hemos entrado en asuntos, digamos, burocráticos de convocatoria ni incluso de hablar como empresa en determinadas ocasiones. Creo que todos los concejales del grupo de gobierno saben la lealtad que hemos tenido a la hora de hablar como empresa, cuando la propuesta salía in voce en la propia reunión, y creo que eso ha hecho que sea mucho más fluido el poder sacar adelante este convenio laboral. Como digo, creo que lo ha hecho bien la señora Rogel, hablando de todo el trabajo que hay aquí detrás, y yo quería aprovechar esa ocasión para reivindicar eso, el trabajo que tiene la política de atrás, un trabajo que muchas veces es para sacar adelante asuntos tan importantes como estos, y la verdad es que si tuviéramos que hablar de todas las modificaciones que hay en este convenio laboral, estaríamos aquí prácticamente hasta que terminara la sesión de hoy. Así que por la parte del Grupo Popular, felicitar a todos los que han formado parte de esa mesa, no solamente de los concejales, sino también de los sindicatos y algún sindicalista que está incluso jubilado y que no quería jubilarse sin ver esto aprobado. Así que por parte del Grupo Popular y recogiendo ese agradecimiento, el voto es también a favor. Bueno, pues con los votos por unanimidad de los componentes de la corporación municipal y de las sesiones sindicales, pero en este caso pues de los miembros de la corporación sentados en este pleno, se aprueba el convenio colectivo de este ayuntamiento, una herramienta importante, necesaria, y queda todavía mucho trabajo por hacer en el área de personal, muchísimo. Pero este era uno de los retos que había en esta legislatura que hoy se ven cumplidos, y quiero darle mi más sincero agradecimiento y enhorabuena a Ana, porque el trabajo y el empeño personal que ha puesto para que sacarlo adelante, a pesar de todas las dificultades externas e internas, se han conseguido. Así que enhorabuena, y te cedo para cerrar el... Bueno, pues muchísimas gracias. Efectivamente, en ese agradecimiento incluía, por supuesto, a Miguel Ángel Valdivia, que empezó a presidir estas mesas generales de negociación. Como bien habéis dicho, son cuestiones muy complejas, muy complejas, que afectan a una parte importante de este ayuntamiento, ¿no?, que es al personal, y cuando hablamos de temas personales que aparecen reflejados en el convenio y en el acuerdo marco,
pues es complicado, ¿no? Hay algunos artículos de estos textos que ha costado muchísimo, ha costado una sesión tras otra sesión, y sobre todo lo que se ha pretendido es hacer una herramienta ágil que sirva porque al final es una herramienta de relación entre la parte empresarial y la parte y en este caso los trabajadores, hacer una herramienta útil que les pueda servir y subsanar también determinados errores que muchas veces con el corta y pega de convenios anteriores se han ido arrastrando, ¿no? Y se han llevado, se han arrastrado a lo largo del tiempo. Como digo, agradecer ese apoyo y, por supuesto, mostrar también a las secciones sindicales, que se me ha olvidado decirlo, ayer se aprobó por unanimidad por todos los participantes en la Mesa General de Negociación. Agradecer también a ese sindicalista que ha dicho el portavoz del Partido Popular, sindicalista aférrimo, que se ha jubilado y que seguro que estará hoy contento de ver que ese convenio colectivo y acuerdo marco por el que él también tanto ha peleado, pues ve la luz. Así que, lo dicho, muchísimas gracias. No se tenía que haber jubilado, se tenía que haber esperado un poquillo antes de irse. Sí. Bueno. Estos son los puntos que estaban dentro del orden del día. Esta ha sido la parte. Hay dos puntos fuera del orden del día que ya uno se ha visto en comisión, ha sido un error de una innovación que había ido por error a Junta de Gobierno y no era competencia de Junta de Gobierno, sino que es competencia de Pleno referente a una innovación urbanística. Y luego hay un punto fuera del orden del día que por urgencia, y voy a pedir que se incluya, y es que pidiendo información sobre un expediente, la situación de un expediente, ese expediente a los servicios técnicos de este ayuntamiento había caducado y no habían advertido de ello, y por lo tanto debe de volver a pasar por pleno para reiniciar de nuevo ese expediente. El expediente 78/2018, 17, perdón, 78/2017, relativo a una sentencia judicial que llegó de la Junta de Andalucía en referencia a relacionada con una licencia de obra. Este pleno acordó pues que se ejecutara esa sentencia y debe de volver a venir al Pleno porque se había dado un trámite de audiencia, las alegaciones no se han contestado en tiempo y en forma, por lo tanto han caducado y debe de venir a Pleno en esta tarde, y para ello está aquí el jefe del área de urbanismo para poder explicar pues aquello que sea necesario relativo a ese expediente. Por lo tanto, solicito a los... Sí, no, referente a una licencia de una obra en Las Navas que había habido haciendo, si no recuerdo mal, para que se pueda hacer un breve resumen, en esa licencia había habido un juicio de la Junta de Andalucía contra una resolución de licencia de este ayuntamiento. Vino... ¿Perdón? Bien. Este ayuntamiento acordó en su momento pues que se realizase la revisión, se ejecutase la sentencia y se realizase la revisión de esa licencia. Estábamos hablando de una licencia que se otorga en el año 2015, si no recuerdo mal, del año 2015, y este pleno acuerda que se ejecute la sentencia y se realice la revisión. Y en ese periodo de tiempo, pues ha habido unas alegaciones que han caducado porque no se han contestado por parte de los servicios municipales y tiene que pasar por este pleno de nuevo para poder retomar y hacer cumplir con esa sentencia judicial que había recaído contra el Ayuntamiento de Priego en base a una licencia otorgada en el año 2015. Habíamos pedido la información para ver en qué trámite, en qué momento se encontraba ese expediente y hemos visto y se nos ha
y hemos visto, además de forma pues no agradable, que esos plazos habían caducado. Así que le pido a los grupos municipales que acepten la inclusión de esos puntos fuera del orden del día. Participa, andalucista, socialista. A favor. Bueno, popular. No quiero empezar con la crispación, que conste. No, sí. Pero es que... Pues José Manuel, si quieren, y para que sea mucho más ágil y mucho más podamos hablar, pide un receso en el Pleno de 5 minutos. Y salimos un momento y lo...